Muy bien, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Sala de Prensa, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy día, vamos a hacer una entrevista, vamos a conversar con el Colegio de Arqueólogos. Hay una, diría yo, polémica intervención del presidente José Antonio Kast en un seminario donde estaba reunido con economistas y habló de modificaciones al Consejo de Monumentos Nacionales y otras cosas más, dijo. Vamos a hablar de este tema con Alejandra Didier, la voy a presentar de inmediato. Ella ya está en línea con nosotros, ella es arqueóloga, especialista en gestión de riesgos de desastres, docente y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Muy buenas tardes, Hugo, y muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder conversar sobre el tema. Sí, mira, yo hablé ya con un par de arqueólogos, ¿ah? Y, y sé más o menos la molestia que despertaron las palabras de José Antonio Cast. Y esto no es nuevo, digamos, lo vienen diciendo varios funcionarios de gobierno. Lo dijo Poduje, ¿te acuerdas? Con el tema de la ranita o no me acuerdo, los ratoncitos acá en la Universidad del Biobío. Y ahora aparece el propio presidente hablando de estas modificaciones al Consejo de Monumentos Nacionales. Si tienes tu. Yo me envié lo que dijo Cast, pudiste escucharlo. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que dijo? Aclarar que la verdad es que no se han perdido vidas por un hallazgo, lo primero. Desde hace tiempo se ha instalado de manera muy majadera la discusión en torno a la permisología y a las tapitas de Coca-Cola. Ajá, claro. Lo que demuestra que no hay una cercanía del espectro político respecto a lo que significa la protección y la difusión del patrimonio arqueológico de nuestro país. Y también significa que no hay una voluntad de sentarse a dialogar con los especialistas, como los arqueólogos que forman parte de nuestro colegio, sobre el tema. Y en ese sentido, lo segundo que quiero compartir con la gente que nos ve y nos escucha, es que como Colegio de Arqueólogos hace años que estamos proponiendo mejoras al sistema de evaluación ambiental vinculado con el área patrimonial que garanticen lo que se está solicitando, plazos concretos, plazos reales, con la debida participación de todos los actores que se involucran en lo que significa la salvaguarda patrimonial. Sí, yo no sé si la gente en sus casas, quienes están viendo esta conversación, habrán escuchado al presidente. ¿Te parece que lo escuchemos? Lo tengo aquí al ladito, así que lo voy a tirar para que podamos escuchar lo que dijo el presidente en específico, para que tú hablas de que no se han perdido vidas por hallazgos, que es una de las cosas que dice el presidente, porque supuestamente al no construirse hospitales, en fin, se han perdido vidas, dice que ha muerto gente. Veamos lo que dijo el presidente de la República y lo seguimos comentando, cortito. También vienen cambios importantes a todo lo que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Ayer hablábamos de una gran inversión eléctrica que está detenida hace más de 3 años porque hubo ciertos hallazgos que se encontraron y que ni siquiera van a estar en un museo para que todos podamos admirar lo que había ahí, que eran restos de un cántaro, la punta de una flecha, un trozo de algo, ni siquiera eso. Porque se hizo toda esta obra para encontrarlo, ¿no? Ahora que ya los descubrimos, algunos exigen que los vuelvan a enterrar ahí mismo. Bueno, eso tiene que terminar. Hay hospitales que no se han construido por hallazgos. Hay vidas que se han perdido por hallazgos. Y de nuevo, ¿por qué? Porque el ruido no nos permite ver la realidad. Y muchos nos silenciamos y decimos, no, en realidad tienen razón. Ese hallazgo es tan importante que impide la construcción de un hospital. Y el cuarto eje es la recuperación. Ya, ahí está. Sí. Dame un segundito, déjame sacarlo de acá. Ahí estamos, sí. Primero quiero preguntarte por el tono, ¿ah? Porque, no sé, tengo la sensación que es un poquito sarcástico, como miran menos cuando dice, eh,
un trozo de algo, encontraron un trozo de algo, no sé, un trozo de algo, dice. Habla de hallazgos como entre comillas, también hay un tono ahí despectivo, ¿no crees tú? Sí, y yo creo que se vincula con una especie de fetichismo de la monumentalidad o de aquello que es museable. Ya. No todo el patrimonio arqueológico en Chile es monumental. No todo el patrimonio arqueológico es museable. Pero eso no significa que no entregue información respecto a quienes habitaron nuestro territorio en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos que se justifica o se valida solamente la protección de un patrimonio que esté completo, que sea un objeto, que sea monumental, cuando no podemos compararnos en términos de la monumentalidad con los Andes centrales o con Mesoamérica. Pero en Chile están las momias más antiguas del mundo y hay una riqueza arqueológica que da cuenta de los pueblos ancestrales que es abundante y que da cuenta de modos de vida, que da cuenta de la identidad que nosotros tenemos como nación y que es importante de conocer, porque da cuenta de nuestras raíces, de dónde venimos y también va a marcar hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, aclarar que puede que ese fragmento de vasija cerámica, puede que esa punta de proyectil en material lítico no esté en un museo, pero sí nos habla de quién lo hizo, de dónde vivió, cómo se relacionaba con el ambiente, cómo cuidaba a sus muertos. Y eso es importante porque forma parte del patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Es que yo creo que ahí está, yo creo que para un sector de la política, específicamente para este sector de la política, eso no es importante. Esa es la sensación que me queda. El término, quiero insistir que el término de permisología se viene instalando desde hace muchos años. Ya, no es algo que sea exclusivamente de esta administración. No, claro. Y hay un desapego profundo al patrimonio por parte de un sector. Sí, lo hay. Y eso para mí significa un fiel reflejo de cómo ha ido cambiando la educación en este país. Ok. La Ya disminución, entiendo, sí. la disminución de las horas de Sí, historia. sí. También marca por qué un sector de este país y por qué quizás las nuevas generaciones o la señora Juanita no entiende la relevancia de ese fragmento de cacharro, que sí la tiene, porque habla de los otros y de nosotros. ¿Te preocupa la desregulación? Porque él habla de frentón, de intervenir al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar las cosas, esto no puede ser, así que vamos a hacer cambio en el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, ahora resulta que podría ser que el Consejo de Monumentos Nacionales sea la institución que valide que esas cosas no son importantes. Se me ocurre, no sé, a pesar de que entiendo, hay una ley, digamos. Sí, en la ley, la última modificación, nosotros quiero también recalcar la labor incansable que han tenido las asociaciones gremiales como el Colegio de Arqueólogos, la Asociación del Frente Patrimonial, la Asociación de Barrio y de Zonas Típicas, que han tratado de aportar a la discusión respecto de la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural. Y en ese sentido es preocupante la forma en que se reestructura la integración del Consejo con la incorporación de una serie de funcionarios por parte del Ejecutivo. ¿Y por qué resulta preocupante? Porque van a responder a las directrices del gobierno de turno. Y el Consejo deja de ser un conjunto de consejeros especialistas en la materia y también pierde atribuciones. Y al final se va a transformar
si se mantiene el proyecto tal como nosotros lo revisamos el año pasado, que hicimos nuestras observaciones en la comisión del Senado, en agosto del año pasado, si mi memoria no me falla, las presentamos, van a terminar siendo el organismo colegiado que firma las declaratorias de monumento histórico. También se le desvincula y no se articula su nuevo funcionamiento con la aplicabilidad de la normativa de evaluación ambiental. Y se está descentralizando la toma de decisiones sin que haya una estructura en las cabeceras de las regiones que permita dar cuenta a la demanda de solicitudes de permiso arqueológico que se genera producto de los proyectos de inversión. También se busca disminuir la representación de la sociedad civil organizada, que es desde la sociedad civil organizada donde se ha entregado muchos antecedentes y muchos elementos que aporten a la discusión de la ley y fortalezcan el resguardo patrimonial, pero también, y la postura que hemos sostenido como colegio hace años, fomentar el trabajo de la arqueología preventiva. Y yo creo que eso es fundamental. Primera vez que escucho el concepto de arqueología preventiva. Primera vez que lo escucho. Como colegio de arqueólogos, nosotros hace más de 10 años que estamos hablando de la necesidad de trabajar desde la arqueología preventiva. El patrimonio no es un ruido. El patrimonio no es una molestia, el patrimonio no es un impedimento. Tenemos que entender que el patrimonio es un activo cultural. Tenemos una abundante producción de información arqueológica en investigaciones y en el mismo marco del sistema de evaluación ambiental que han permitido hacer algo tan simple como mapear los sitios arqueológicos. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que en la ciudad de Quillota hay más de 80 sitios arqueológicos que están debidamente georreferenciados y están mapeados. ¿Qué nos permite ese mapeo de sitios? Poder determinar el potencial arqueológico de un terreno a intervenir. Y la ley, el Consejo de Monumentos Nacionales entrega herramientas como, por ejemplo, áreas de exclusión. Si sabemos que hay un espacio, un territorio que tiene un potencial arqueológico alto, con importantes sitios de funebria, por ejemplo, podemos evaluar cómo intervenirlo o definitivamente tomar la decisión de no intervenir ese sector, resguardarlo y construir en otro espacio. A eso apunta la arqueología preventiva, apunta a conocer el potencial arqueológico del espacio a intervenir y desarrollar medidas de exclusión, de resguardo, de rescate, previo al inicio de las obras, de manera tal de que no se produzcan retrasos, que no son paralizaciones definitivas. El sistema de evaluación, la evaluación del impacto ambiental es previo al inicio de las obras. Sí. La línea de base, el estudio de impacto ambiental es previo al inicio de las obras. Entonces, en ese sentido, ¿se puede conciliar protección patrimonial y desarrollo de proyectos de inversión? Sí, se puede. Perfecto. ¿Te preocupa la desregulación? Sí, para el caso de del Ministerio de Vivienda ya se anunció que, no sé, voy a inventar, de los 180 decretos que regulan la construcción en Chile, se va a disminuir a un mínimo, a un 10, 15 decretos, me acuerdo que dijo el ministro algo así. ¿Podría pasar lo mismo en que por decreto el Consejo de Monumentos Nacionales sea solo una cuestión que no tiene ninguna importancia, digamos? Preocupa la desregulación en todo sentido. Ese conjunto de decretos y de normas que regulan la forma en que nosotros construimos en nuestro país garantiza la disminución de las víctimas fatales en caso de terremoto y tsunami. Por ejemplo, claro. Entonces, si hablamos de desregular, estamos disminuyendo, estamos hablando aquí, la regulación es un piso mínimo, ¿no? Para construir, para intervenir, para resguardo patrimonial. Y eso garantiza la construcción asísmica.
garantiza el resguardo de, por ejemplo, espacios de funebria que se vinculan a las comunidades indígenas, de pueblos originarios que nosotros tenemos vivas. Y en ese sentido garantizan un medio ambiente cuidado, salud, y garantizan algo tan simple como poder circular en micro para ir al trabajo en espacios donde se construyen nuevas urbanizaciones. Bueno, está difícil andar en micro ahora, pero bueno. Y el tema es que si nosotros desregulamos, nos arriesgamos a perder vida, a perder patrimonio, a perder infraestructura. Entonces, en ese sentido, hay algo ahí, porque además sabemos que la desregulación no garantiza éxito. El mercado no se regula solo y eso lo sabemos. Disminuir las exigencias de las normativas de construcción no garantiza, todo lo contrario, buena calidad de la construcción y que perdure. Entonces son propuestas muy inmediatistas, muy efectistas, que sabemos que a largo plazo van a generar problemas. Claro, en el fondo, es lo que te iba a decir, es pan para hoy, hambre para mañana, en el fondo. Construir a matacaballo sin una regulación mínima, que es el piso del que tú hablas, claro, se van a construir más viviendas o más lo que sea ahora, pero eso va a tener consecuencias en el futuro. Seguramente no están pensando muy en el futuro, sino efectivamente están pensando ahora, para que genere un efecto ahora, imagino yo. Alejandra, quiero agradecerte la posibilidad que hayas tenido de conversar conmigo. Te dije 10 minutitos, mira, ya llevamos casi 16, 17 minutos hablando, ha sido mucho rato, pero te agradezco la posibilidad que me hayas dado para entender un poquito lo que significa para el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, digamos, las palabras del presidente Katz, que a mí me llamaron profundamente la atención. No sé si alguien más, pero a mí me llamaron la atención y por eso resolví hacer esta entrevista. Así que Alejandra Didier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Que esté muy bien, muchas gracias. Bien, ahí estaba Alejandra Didier, ella es vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, conversando con Sala de Prensa. Le agradecemos, nos ha quedado clarita la opinión del colegio. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrevista. Que esté muy bien, chao, adiós.